De una vez. Mire, lo primero o el primer tema que me dijiste por acá es el movimiento rectilíneo, ¿sí? Entonces, mire, vamos a resumir aquí rápidamente porque pues yo sé que hay cosas que usted ya se sabe, ¿no? Cuando hablamos de un movimiento rectilíneo, sabemos que el movimiento rectilíneo se divide en varias cositas, ¿no? O en varios tipos de movimiento. Primero tenemos al movimiento que es rectilíneo pero uniforme, ¿cierto? Luego Ujú. tenemos a un movimiento por aquí que es rectilíneo, pero uniformemente variado, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir que sea uniformemente variado? Que vamos a tener algo que no tenemos en el movimiento rectilíneo uniforme, Aceleración, la famosa que aceleración. Exactamente. Eso es teoría, pero hay que saber la teoría, ya juro. Y dentro de este tipo de movimiento rectilíneo uniforme, pues vamos a tener cantidades de cosas uniformemente variadas. Vamos a tener varias cositas, ¿sí? Primero, si estamos en una sola dimensión o si estamos en dos dimensiones, ¿sí? Si estamos en una sola dimensión, es decir, en el eje X, por decir, ¿ok? Vamos a tener en el eje X, pues, movimiento uniformemente, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vamos a tener movimiento rectilíneo uniformemente retardado. Cuando hablamos de retardado, quiere decir que la aceleración es negativa, ¿ok? ujú, Aquí la aceleración es positiva y aquí la aceleración es negativa, ¿ok? ujú. Ajá. Bueno, esto es en el eje X. ¿Sí? En X. Pero ¿qué pasa en Y? En Y es prácticamente la misma cosa, solamente que van a cambiar de nombre y usted nunca va a conseguir en un libro movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el eje Y. No, así no se le llama, ¿sí? Ya se le llama lanzamiento vertical, ¿ok? Cuando es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Cuando es un movimiento también uniformemente acelerado, también se puede llamar caída libre. Obviamente que en el lanzamiento vertical hay velocidad inicial, ¿cierto? O sea, yo agarro un objeto, lo lanzo hacia arriba, hacia el techo, y pues ahí tengo un lanzamiento vertical. En cambio, caída libre, pues libre significa que es libre de quién? De velocidad, ¿cierto? Entonces yo agarro, por decir, me paro en la azotea de un edificio y lanzo una piedra hacia abajo. O sea, no la lanzo, la dejo caer. ¿Ok? Entonces eso se le llama caída libre. Y esto pues es en el eje Y, o así se le llama, pero en el eje Y. ¿Ok? Bien. Ok. Ajá, ¿qué más? Eh, Esto es si es en una sola dimensión, ¿cierto? O sea, si es en una dimensión. ¿Y qué quiere decir, profe, que es una dimensión? Bueno, que es en el eje X o en el eje Y, ¿verdad? Pero si son dos dimensiones, ¿cómo se va a llamar? Bueno, si son dos dimensiones, sabemos que ahora se va a llamar tiro parabólico. ¿Ok? ¿Qué significa que sea tiro parabólico? Bueno, un tiro Ese parabólico, no es el circular. no, No. no es circular, para nada. Esto es solamente movimiento rectilíneo, ¿ok? ¿Ok? Tiro Ujú. parabólico es cuando yo, por ejemplo, la mayoría de eso se le llama tiro parabólico al lanzamiento de proyectiles, ¿sí? Cuando yo tengo, por decir, no sé, la mayoría de estos problemas dice que es un cañón. O sea, son los problemas típicos. Tengo un cañón que va a lanzar una bola o va a lanzar sí, una bala. Va a hacer esto la bala, ¿cierto? Y va a caer por aquí. Fíjense, ¿por qué estamos en dos dimensiones? Porque aquí el objeto se va a mover tanto en el eje X como en el eje Y. Miren, el eje X está avanzando, ¿no? De cero vamos a suponer aquí que caímos en 100. Y en el eje Y, fíjese, de cero vamos a suponer que llegamos a 50 metros arriba, en la altura, que esta altura se le llama, por cierto, altura máxima, ¿cierto? Sí. Y a partir de esos 50 metros ella empezó a descender hasta caer de nuevo al piso, que sería cero. Esto es en el eje Y. Entonces, por eso se le llama tiro parabólico. En tiro parabólico siempre van a tener que dar un grado o un ángulo de inclinación, un ejemplo, 30 grados, ¿sí? Y bueno, eso es, que ya ahorita también vamos a ver de eso. Esto es prácticamente todo lo que engloba el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado. En un movimiento rectilíneo uniforme la palabra lo dice, es uniforme, es decir, que la velocidad es constante, ¿sí? Esto es algo muy importante. Sí, en el tiro parabólico hay que entender que hay dos movimientos, uno en el eje X y en el otro en el eje Y. Ajá, y en el eje X sabemos que es un movimiento rectilíneo uniforme, porque la velocidad siempre va a ser constante, pero en el eje Y va a ser un movimiento uniformemente acelerado. Movimiento acelerado porque va a variar según, Va a variar según. exactamente según donde estamos parados, ¿sí?
según donde estamos parados. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto por supuesto ahorita lo vamos a ir desglosando. ¿Qué me interesa? Sacar las fórmulas primeramente, ¿sí? Las fórmulas prácticamente aquí y aquí, pues lo único que va a pasar es lo siguiente. La única fórmula que vamos a tener aquí es que la distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Es la única fórmula que tengo. Pues si necesito despejar velocidad, pues es distancia entre tiempo, ¿sí? O desplazamiento entre tiempo. Ahorita vamos a mirar cuál es la diferencia entre distancia y desplazamiento. Todo eso es importante saberlo aquí en este tipo de problemas, ¿no? Ajá. Desplazamiento es en sí cómo se va moviendo, distancia es donde cae, según te entendí. Ah, sí, pero no. Ya va. Y en el movimiento uniformemente variado, pues son las fórmulas típicas que usted ya se sabe. Me imagino que se sabe. ¿Sí? La distancia es igual. Posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por tiempo cuadrado. Ahorita vamos a ver también cuándo se utiliza el negativo aquí y cuándo no. Porque aquí vamos a poner más y menos, ¿ok? Más o menos. Va a depender de acuerdo. Ajá. ¿Qué se sabe de eso? A Cuando, ver. ah, A ver. Bueno. Fíjense, ya vamos a explicar ahorita esta parte, ¿no? Ajá, mire, estas son las tres fórmulas realmente con las cuales nosotros vamos a trabajar en movimiento uniformemente variado. ¿Qué pasa? Aquí yo estoy poniendo un más y un menos, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? ¿Cuándo yo sé que va a ser más y cuándo sé que va a ser menos? Fíjense, vamos a hablar, por ejemplo, en el eje X, ¿sí? ¿Cuándo yo utilizo un negativo en el eje X? ¿O cuándo utilizo un positivo, sí? cuando va hacia atrás, o sea, cuando va hacia el segundo cuadrante. Y positivo cuando va a primer cuadrante, hablando de... ¿Cuando va el primer cuadrante o cuando va el segundo cuadrante? No, no, ya, no se me confunda con una cosita. Fíjense, Raúl, vamos a suponer que yo estoy parado aquí, ¿no? Este es mi meta, vamos a suponer esta es mi meta o aquí hago una flecha, algo así, en el cual de aquí va a salir un carro, ¿cierto? Fíjense, de aquí está Sí. saliendo un carro. Y el carro va a ir con una velocidad inicial positiva, por supuesto. Mire, si la velocidad inicial es positiva, el carro va a ir hacia la derecha. Esto es algo que es importante entenderlo. Sí, sea para adelante o para atrás a la izquierda. Ajá, si Cuando es es para para la atrás es izquierda, la negativo. velocidad inicial es negativa, ¿no? Entonces, pues esto no va a Ajá, cambiar y en cuando nada, es... porque si la velocidad inicial es negativa, pues más por menos es menos. O sea, por eso no le pongo aquí nada más, por eso no le pongo aquí más y menos. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuándo realmente va a cambiar la aceleración? Fíjese, si vamos a suponer que ella va a arrancar, si el carro va a arrancar, bueno, pues acá, y él, bueno, un tramo lo siguió así, pero resulta que por aquí ella vio un semáforo y ese semáforo estaba el verde en amarillo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué Sí. pasa cuando el semáforo está en amarillo? Uno va parando para que Uno va no tramite parando, por ciertamente. Uno va parando, exactamente. Entonces, ¿qué pasa si va parando? Que a mí me toca frenar, ¿cierto? Entonces, si yo el... freno o piso el freno, ¿qué es lo que sucede? ¿El carro va a cambiar de derecha a izquierda? No, para nada. Él va a seguir No, moviéndose, ¿cierto? Solamente que ya la velocidad va a solamente ir que va a bajar la velocidad. exactamente, va a ir disminuyendo la velocidad. ¿Por qué disminuye la velocidad? Porque la aceleración cambia de sentido. Entonces aquí hay que tener algo importante. Mire, aquí la aceleración él iba hacia allá, normal. ¿Sí? Su velocidad iba para allá, ¿cierto? Normal. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando yo piso un freno, la velocidad va para allá y la aceleración va a cambiar. Por eso es como Pero, que exacto, la aceleración ya ella va a ir en contra del movimiento y por lo tanto es como que una va a agarrar y va a irle restando velocidad a la otra, ¿sí? Y por lo ajá, tanto va a llegar un punto en el cual ella se va a lograr frenar antes del semáforo, o sea, antes de que lleguemos al semáforo, ¿sí? Entonces, la aceleración va a cambiar, ¿sí? La aceleración va a cambiar de sentido cuando nosotros, por ejemplo, en este momento aplicamos frenos, ¿sí? Es decir, cuando la aceleración, pues obviamente va a ir en contra de la velocidad. En ese punto es donde yo voy a poner aquí negativo, ¿cierto? O sea, aquí yo voy a poner un negativo porque yo sé que yo voy a ir frenando. Lo mismo va a pasar en el eje Y. Imagínese usted que yo tengo, vuelvo al tema de la pelotica, yo tengo una pelota y yo empiezo a lanzar esa pelota negativo. hacia arriba, ¿verdad? Y cuando queda en el punto más alto, se hace cero. ¿Y por qué se hace Porque cero?
¿Por qué? porque en sí va como bajando la velocidad. Correcto, supongamos que yo aquí tengo una velocidad de 20 metros por segundo. Aquí arriba tiene que Cuando caer llega, a cero, ¿cierto? ajá, porque va bajando la aceleración. Por, Eso me la gusta. Bien. aceleración es la fuerza inicial de cuando uno va avanzando, ¿verdad? Dígame que yo choco un Eh, auto y piso el acelerador, es la fuerza exactamente, que agarra para bajar la velocidad. Entonces, como se acabó la aceleración, quedó en cero y cuando baja es que va aumentando exactamente. la velocidad. Fíjese aquí una cosita. Aquí la aceleración, pues ya no se llama aceleración realmente, se llama ¿cómo? Gravedad, ¿cierto? Porque estamos en el Eh, eje. Sí, pero es la sí, misma vaina, o sea, aceleración y gravedad es lo es mismo. negativa porque va bajando. Exactamente. Pero fíjese, cuando yo voy hacia arriba, es lo que estamos llamando, mire, a este señor es un movimiento uniformemente retardado. Fíjese que este pedazo o este tramo era un movimiento uniformemente acelerado, ¿no? Porque la Ujú. aceleración va a favor de la velocidad. En cambio, cuando la aceleración va en contra de la velocidad, es un movimiento uniformemente retardado. Fíjese que en este pedazo de tramo, de aquí hasta que llego arriba, es un movimiento uniformemente retardado, ¿verdad? ¿Por qué retardado? Porque la gravedad va a ir en contra de la velocidad y obviamente la gravedad le va restando a la velocidad hasta llegar a un punto en el que la arruina completamente y por eso llega a cero y se para. Pero ¿qué pasa en este pedazo de tramo? Que mire, ahora a partir de aquí ella como que voltea, ¿verdad? Voltea su velocidad y su velocidad va a empezar a caer, o sea, va para abajo. ¿Y qué pasa con esto? Que la gravedad Eh, también va para abajo, ¿cierto? ¿Sí? Y sí, como ambos van hacia abajo, van a favor del movimiento. ¿Sí me voy a entender? entonces, Como vamos a favor del movimiento, imagínense, desde la velocidad cero hacia abajo, ¿cómo se llama este movimiento? caída Pues libre, un movimiento uniformemente acelerado, o si estamos claros en el eje y eso se llama caída libre, ¿cierto? sí. ¿Por qué se llama caída libre? Porque estamos saliendo desde una velocidad cero y vamos Y a empezar a caer, ¿sí? Pero fíjense aquí algo muy importante, Raúl. ¿Aquí será que pongo negativo? No. Por eso es que no, esto es un poquito importante, o sea, esto es bastante interesante que el estudiante lo entienda, porque si entiende esta parte, está hecho. Lo importante no es si la aceleración es negativa o no. Lo importante es que si va a favor o va en contra del movimiento. ¿Me voy a entender? O sí. sea, si la velocidad y la gravedad van para abajo, yo arranco desde aquí, mi fórmula yo no la tengo por qué poner en ningún momento negativo y esto negativo. No, que porque van para abajo, no me importa. Esto no me importa. A mí lo que me importa es entender que la velocidad y la gravedad van en el mismo sentido. Por supuesto, a mí me va a dar, por decir, yo calculé aquí una velocidad final de, no Es sé, como, me va a dar 30 metros por segundo. Yo estoy va, claro. va en el sentido contrario cuando yo la lanzo hacia arriba, porque Exactamente. O sea, si yo lanzo, por decir, desde aquí un objeto hacia abajo, la velocidad me va a dar 30 metros por segundo. O sea, no la velocidad, pues eso son fórmulas por ciento de rapidez, ¿sí? Profe, ¿qué es la rapidez y qué es la velocidad? Ya vamos a irnos a ese tema, ¿sí? Pero cuando yo estoy aquí y me preguntan la velocidad, yo estoy claro que mi rapidez es 30 metros por segundo, pero como va para abajo, la velocidad, ¿cuánto sería? Sería, pues, por un negativo aquí. Entonces, mi velocidad sería de menos 30 metros por segundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy claro que ya va cayendo, que ya va hacia abajo. Eso lo sé yo, eso no lo sabe la fórmula. ¿Sí me voy a entender? Entonces, por lo tanto, yo le pongo un negativo. ¿Por qué? Porque yo estoy claro que esto va hacia abajo. ¿Ok? ajá, porque como estaba A hablando, ver, y aquí me adentro a lo que usted me acaba de decir hace rato de la rapidez y de la... ¿Qué pasa? ¿Qué es la rapidez? ¿Qué es la velocidad? ¿Y por qué? ¿Y por qué es importante también entender esto? Porque hay hasta profesores. Mire, yo he agarrado hasta profesores que esto no lo terminan de entender. Rapidez, velocidad. Vamos a hablar de la distancia, vamos a hablar del desplazamiento y vamos a hablar de la posición. Son términos total y absolutamente distintos todos. ¿Por qué? Fíjense. ¿Qué es la rapidez? Lo que yo le decía aquí, mire, nosotros agarramos y calculamos. Con esta fórmula se calcula la rapidez, ¿cierto? ¿Qué es la rapidez? Es un módulo de la velocidad. Profe, ¿cómo así que es un módulo? Pues solamente es el número, ¿ok? Por decir, yo aquí sé que él iba cayendo, él iba hacia abajo. Yo sé que mi rapidez es de 30 metros por segundo. Pero yo no estoy, o sea, como es rapidez, yo no le puedo poner un negativo porque la rapidez toda la vida es positiva. ¿Por qué? Porque ella no sabe si va para arriba o va para abajo. Mire, la rapidez siempre preguntan en exámenes
que se parece, por ejemplo, al tacómetro que hay en el carro, ¿sí? En el cual usted acelera y él marca 20 metros por segundo, 80 metros por segundo, pero él no le dice en ningún momento, vamos hacia el noroeste, o vamos hacia el sureste, o vamos hacia el hacia el, no sé, o sea, él no le marca eso, ¿cierto? ¿Por qué no le No, marca eso? Porque él es una no, rapidez, ¿cuánto realmente, voy? uno dice el velocímetro, no solo es un velocímetro, realmente eso marca la rapidez. No sé cómo sería ese nombre, rapidímetro, no sé, realmente sí no conozco cómo sería. Pero realmente él lo que marca, un carro lo que marca es una rapidez. Él nunca en la vida le va a decir, ah, vamos a -30, nunca. No, que porque vamos para el sur, y él no importa, a él no le importa por dónde va. Lo que quiero que me entienda es que la rapidez es un escalar. Y un escalar lo único que tiene es módulo. En cambio, la velocidad es un vector. ¿Qué es un vector, profe? Un vector es algo que tiene módulo, que tiene dirección, ¿verdad? Y que además tiene ¿qué? Sentido, ¿no? Teoría, ¿no? Módulo, dirección y sentido. Eso tiene un vector, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo decir para la velocidad, yo ahora sí puedo decir -30 metros por segundo. ¿Por qué? Porque la velocidad puede ser positiva o negativa, no hay ningún problema. Y fíjese, yo estoy diciendo que vamos hacia el sur, por decir, la S que significa hacia el sur, ¿ok? -30 metros por segundo quiere decir que yo voy hacia abajo, ¿ok? Y que vamos hacia el sur. Y si yo voy hacia el sur, fíjese que yo también podría decir que voy a 270 grados, porque mire, 0, 90, 180 y 270. Yo voy a 270 grados, o sea, yo también puedo decir esto, ¿ok? ¿Por qué? Porque la velocidad tiene módulo. ¿Qué es módulo, profe? Pues el número, 30. Dirección, ¿qué es la dirección? La dirección es un ángulo de inclinación. Ojo con esto, ¿no? La dirección es un ángulo de inclinación, por ejemplo, 270 grados. Y el sentido norte, sur, este y oeste, ¿sí? Eso no se le olvide, ¿no? Porque eso, créanme que en esas preguntas de teoría, módulo, dirección y sentido. ¿Qué es un módulo? Un número. Número n. La dirección, un ángulo de inclinación teta. Y el sentido norte, sur, este, oeste. Eso es. Fíjese, ahora la distancia, hablando de la distancia, ¿qué pasa con la distancia? La distancia, ¿qué es? La distancia sencillamente es agarrar y sumar. La distancia suma la trayectoria. ¿Cómo así, profe? Pues mire, imagínese que yo salí de mi casa. Yo estaba aquí en mi casita, ¿no? Yo salí de mi casa y fui y hice esto. Llegué aquí a un punto y de ahí dije, no, me devuelvo. Y me volví otra vez a mi casa. O sea, fui a la bodega o a la tiendita, por decir, yo agarré, fui a mi tienda y llegué, ¿verdad? Fui a la tienda y llegué. ¿Qué es lo que pasa? Si de aquí a aquí hay 50 metros, y aquí hay 50 metros, ¿qué es la La distancia? distancia de metros, porque fue lo que recorrió en total. Muy bien. Ahora, el desplazamiento, yéndonos al desplazamiento, ¿cuál sería el desplazamiento que hizo esa persona? Se desplazó 50 metros. No, porque el desplazamiento es un vector que une posición inicial con posición final. Eso significa posición inicial, ¿no? Con ¿Dónde, posición final. dónde comenzó? Mire, si yo agarro y esta es mi posición inicial en cero y llegué otra vez a mi posición final de cero, entonces el desplazamiento, por decir, de este ejemplo, el desplazamiento sería x igual a 0 metros. Profe, pero ¿por qué si él fue para allá y él vino y él gastó su energía? No le importa, al desplazamiento no le importa eso. El desplazamiento solamente está diciendo, bueno, yo voy a medir posición final y posición inicial. O sea, vamos a suponer que yo soy una mariposa, ¿sí? Yo soy una mariposa, yo estoy volando, ¿verdad? Y esa mariposa llegó y hizo esto, y llegó aquí. Sí. ¿Qué mide la distancia? La distancia es como por decir que fuera un, no sé, una hormiguita y ella empieza a contar cada una de la trayectoria. Ta, 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 midió, 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 midió y llegó aquí. Esa es la distancia. Vamos a suponer que tenemos una distancia de 100 metros. Poner. Pero en cambio, el desplazamiento es un vector que une posición inicial de donde salió la señora hasta la posición final. Y más nada, ya no le importa qué más hizo, ¿sí? Entonces, el desplazamiento, vamos a suponer que fueran 10 metros nada más, ¿sí? Eso es desplazamiento, ¿sí?
Ahora, entonces sí me entiende la diferencia entre distancia y desplazamiento, ¿no? Distancia es suma Entonces, de la el trayectoria. desplazamiento, Ajá, a sacar el desplazamiento sería restar la posición inicial menos la posición final. exactamente, eso es todo. Posición inicial y posición final. Haga lo que él haga, no me importa. ¿Ok? ¿Es inicial menos final o final menos inicial? No, es final menos inicial. ¿Ok? Ok, ok. Final menos Sí. inicial. ¿Sí? Fíjense. Ajá, y eso es algo importante, ¿no? La distancia toda la vida da positiva. El desplazamiento no. ¿Por qué? Porque depende de donde yo esté parado, ¿no? Vamos a suponer si yo tengo aquí una recta y yo estoy en cero, y resulta que él agarró nada más y se movió para acá y quedó a -30, pues yo tengo una recta numérica, él llegó a -30 metros, ¿sí? Entonces usted dice, bueno, profe, usted me dice que es posición final menos inicial. La posición final es 30, la posición inicial es cero, entonces sería final menos inicial, perdón, -30. Entonces sería -30 menos cero, ¿cierto? Es decir, que el de desplazamiento hizo -30, ¿me doy a entender? Desplazamiento es -30, ¿sí? Pero la distancia que él se movió es de 30, porque la distancia siempre es positiva, pero la distancia es como, imagínense que él va caminando ciegamente, él no sabe si va para arriba o para abajo, para la derecha o para la izquierda, él no le presta atención a eso. Entonces él dijo, bueno, uno, dos, tres, no, yo caminé 30, listo. Él no sabe que él se fue para el este, para el oeste, él no tiene idea. Y si él camina para el otro lado, él va ciegamente también y llega y dice que si llegó aquí a 30, o sea, él a eso no le presta atención, ¿me voy a entender? Entonces, el desplazamiento puede ser negativo, la distancia nunca, porque la distancia es una suma a ciegas de lo que yo me estoy moviendo. ¿Sí me voy a entender o no? Creo que sí, ¿no? Sí, sí, se da a entender. Bien, ¿la posición qué es? Bueno, la posición, pues prácticamente la palabra lo dice, ¿no? Es un punto en el cual a partir de donde yo estoy moviendo, ¿sí? La posición es prácticamente un acuerdo en el cual a partir de donde yo estoy saliendo, ¿sí? O sea, para la posición es una ubicación, ¿ok? Para poder contar, para poder medir, ¿sí? Porque si yo no sé de dónde medir, pues estoy frito. Estoy frito completamente porque ¿qué voy a medir? Yo necesito algo de donde yo voy a salir, ¿ok? De donde yo voy a partir. Bien sea para arriba, para abajo, para el este, para el oeste, no me importa. Pero yo necesito saber de dónde yo voy a salir para poder contar, porque si no, yo no puedo contar, ¿ok? Y eso es la posición como tal. Entonces son cosas completamente diferentes, ¿sí? Y esto es muy importante que lo tenga Posición, en cuenta. posición en sí que era. Es la ubicación para yo poder medir, ¿sí? La ubicación a partir de donde yo me voy a medir, por decir, la posición inicial de este objeto, ¿cuál fue? Cero, como decía aquí, posición inicial es cero. La posición final, ¿cuál era? -30. Entonces, ¿qué habíamos dicho que era desplazamiento? Era la posición final menos la inicial. La posición final. Entonces, Posición la final final menos. era -30 y la inicial es cero. Entonces, eso da -30, ¿cierto? Ese es el desplazamiento. ¿Ok? Realmente eso ayuda para el desplazamiento, ¿no? Sea, la posición ayuda para el desplazamiento, ¿ok? Para poder contar. Bueno, entonces eso es un abrebocas, creo que bastante completo de todo esto, ¿no? O sea, mire, usted entendiendo bien las fórmulas, créame que entendiendo bien las fórmulas, entendiendo bien cuándo poner positivo y cuándo poner negativo, y todo eso entendiéndolo bien, cuando le pregunten rapidez, velocidad, y todo eso, créame que tiene adelantado bastante, ¿ok? Ya tiene adelantado bastante. Ahora sí vamos a ir a hacer algunos problemitas. Por aquí los tenía. Bien. Bueno, mire, hay gente de muchas universidades que me han mandado, ¿no? Y traté como de sacar algo básico, no tan complejo, y otras cosas sí un poquito más complejas, ¿no? O sea, primero empezar con que esto es de la Columbus, un examen de la Columbus, ya luego vamos a ir viendo un poquito más, ¿no? A ver, un auto que se mueve a 60 kilómetros por hora tarda 4 segundos en detenerse. ¿Cuál es la aceleración? Empecé con ¿por qué? Porque realmente eso es fácil, porque lo que gana ya no es tan complicado. Fíjense, ¿qué fórmula podemos aplicar aquí? Usted entiende que esto es una velocidad que inicial, ¿cierto? ¿Esto qué es? Un tiempo, ¿no? ¿Ok? Y la pregunta es ¿cuál es la aceleración? Fíjese, él se mueve a 60 kilómetros por hora, ¿sí?
tarda 4 segundos en detenerse, ¿ok? ¿Cuál fue su aceleración? ¿Qué cree que tenemos que hacer aquí? Él se está deteniendo, él se está Eh, deteniendo. prácticamente, o sea, es que la fórmula de aceleración no la tengo. O sea, Bueno, fíjate, pero como se está describiendo, quedaría como negativo. Según, la fórmula de la según- aceleración no la tiene claro, porque no se la ha dado. Pero bueno, mire, la aceleración como tal, ¿quién es? Velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo, ¿no? También la podemos sacar de esta fórmula. Mire, la velocidad final es la inicial más la aceleración por el tiempo, ¿ok? Que esa sí se la dieron, ¿no? ¿Sí? sí, Que esa sí se la dieron. Ahora fíjese, ¿qué pasa? Usted, profe, a mí no me están dando la final, sí se la están dando. ¿Cuál es? Vale cero, ¿cierto? La final, mire. Cuando usted le diga entonces, que se sí, claro, detiene, sí, pero sí, porque se está deteniendo entonces como se detiene quedaría como cero. Entonces la inicial sería 60 kilómetros por hora. exactamente. Entonces, mire, la velocidad final vale cero, Sí, ¿cierto? Entonces, mire, vamos a sí, menos colocar. 60. Ahora, esto no me sirve, ¿no? Siempre 60 kilómetros por hora, no, eso no sirve para nada, ¿no? Entonces, toca pasarlo a metros por segundo. Esto también siempre le va a pasar en la mayoría de exámenes, así que esto se lo tiene que aprender. 1 kilómetro son 1000 metros y una hora de una vez son 3600 segundos, ¿ok? 3600 segundos. Y bueno, tomamos la calculadora y vamos a ver qué nos da. 60 por 1000 y se divide entre 3600, le viene quedando 16,67 metros por segundo, ¿no? Esta, señora, es mi velocidad inicial. Bien, ahora sí podemos aplicar la fórmula, fíjese. La aceleración vendría siendo la velocidad final que vale 0 metros por segundo, menos la inicial. ¿La inicial cuánto vale? La inicial vale esto, 16,67 metros por segundo entre un tiempo que fueron de 4 segundos. Y ya yo tengo mi aceleración. Mire, aquí hay que meterle la lógica a la cosa, porque uno mata hace mucho la cabeza. Hasta una aceleración de menos 4,16, bueno, 18, 17. Miren la pregunta, ¿cuál fue la aceleración? ¿Cuál fue la aceleración? La aceleración debe dar negativa, ¿sí? ¿Por qué tiene que Porque dar negativa? como se está deteniendo, está bajando la velocidad. Exactamente, eso es lo que le están preguntando, ¿cuál fue esa aceleración? ¿Ok? Entonces, la aceleración tú tiene que ser negativa para que ella pues pueda cambiar de velocidad y pueda hacerse cero la velocidad para poder detenerse. Por lo tanto, esa aceleración a juro tiene que ser negativa. Y hay que estar con mucho cuidadito, con mucho cuidado. ¿Ok? Porque pues obviamente, si no le llega a dar negativo, no importa, usted sabe que eso le tiene que dar negativo. Quizás es porque puso la fórmula mal, o sea, no mal, sino que no la tenía bien anotada o algo. Pero usted tiene que estar claro que esa aceleración es negativa. Bien, ¿qué distancia recorrió? Pues fíjense, mire, la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. ¿Ok? Y fíjese una cosita. La velocidad inicial vale cero. Ah, no, mentira. Es Vale 16 punto no sé qué, ¿no? Punto eso. a 16,67. Eso. Entonces lo vamos a sustituir, mire. Sería 10, velocidad inicial 16,67 metros por segundo por un tiempo de 4 segundos más un medio de la aceleración que sería menos 4,17 metros por segundo elevado al cuadrado por el tiempo elevado al cuadrado. ¿Cuánto sería el tiempo? 4 segundos elevado al cuadrado. Entonces vamos a ver. 16,67 por 4. O sea, todo lo podemos meter directamente, ¿no? Depende como su profesor le exija hacer el asunto, ¿no? Si le pide más pasos, no sé. Ya va. Mm, Bueno, entonces mire, le dio una distancia de 33,32 metros. ¿Ok? Esa vendría siendo entonces la distancia, ¿sí? sí. La distancia que él va a tardar para poder detenerse. ¿Ok? Esa es la distancia que él recorrió mientras que frenaba. Fíjese que él frenó en 4 segundos, ¿no?
O sea que esa es la distancia que él recorrió en esos 4 segundos. Ahí no hay pelo. ¿Ok? Pero bueno, anote de todas maneras las fórmulas que no las tengan por ahí, anótelas, ¿no? Sí, esta, la velocidad final menos inicial entre el tiempo. Esto sí creo que la tenía por ahí. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a ver el segundo problemita. Y estoy aquí. Vamos a ver, un auto viaja al norte con una velocidad de 22 millas por hora durante 15 minutos y a 35 millas por hora al sur durante 30 minutos. Calcule el desplazamiento. Mire que hay que saber qué es el desplazamiento, ¿no? La distancia total recorrida, ¿no? Y la velocidad media del automóvil. O sea, hay que tener claro lo que le expliqué ahorita, porque si no, usted no sabe qué es distancia, qué es desplazamiento, ya hasta ahí está, hasta ahí vamos bien, ¿no? Fíjese, él viaja con una velocidad de esto, o sea, tenemos una velocidad inicial durante esta cantidad de tiempo y a 35 durante esta cantidad de tiempo, o sea que tenemos dos tramos, ¿no? Y él viaja hacia el norte, es decir, que él va a ir de aquí para acá, pero lo va a hacer por dos tramos, un primer tramo y un segundo tramo. Mi primer tramo que tenemos una velocidad de 22 millas por hora, vamos a poner aquí una velocidad de 22 millas por hora y un tiempo de 15 minutos. Fíjese, esos 15 minutos yo prefiero pasarlo ahora y esto trabajarlo en millas, ¿sí? Aquí tenemos 35 millas en una segunda velocidad y en un tiempo de 30 minutos. Entonces, hay dos opciones. La primera, pasar, estos son una velocidad de 35 millas por hora, ¿no? Millas por hora. O sea, yo puedo pasar esos minutos ahora, Ahora me- sí, para hacerlo más fácil, ¿no? Mira, vamos a empezar por el de 15 minutos. Sabemos que 60 minutos, ¿verdad? Me equivalen a una hora, ¿no? Entonces sería 0,25 horas, ¿cierto? 15 entre 60. Ok. Y esta señora de aquí serían 30 minutos, 60 minutos, una hora. Y esto haría 0,5 horas, ¿no? Entonces, mire, tenemos un tramo uno y un tramo 2, ¿sí? Esto que está aquí, los 30 minutos, 0,5 horas, y este señor que está aquí, 0,25 horas. Ahora sí, vamos a calcular la distancia, ¿ok? Fíjese, esto será un movimiento uniformemente ¿qué? Acelerado porque va bajando. Acelerado. ¿Y usted cómo sabe que es A ver, acelerado? no tuvieron norte con una velocidad. Un movimiento rectilíneo uniforme. Fíjese que no hay aceleración, No, porque él, sí, sí, sí. o sea, él de aquí tuvo un tramo hasta aquí, con una velocidad. Y de aquí a aquí hubo Ah, otra velocidad. O entonces, sea, no hubo un cambio de velocidad como tal. ¿Sí me voy a entender o entonces no? la fórmula, sí, 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 la fórmula sería X igual a velocidad por tiempo. Exactamente. Entonces, mire, vamos a ver, en el primer tramo, a este vamos a ponerle que este es mi tramo uno, este es mi tramo 2, ¿no? Entonces, mi tramo uno, la distancia sería igual a la velocidad por el tiempo, ¿cierto? Entonces, la Sí, velocidad sería 22 millas por hora, ya, millas por hora, por 0,25 horas. Ya ahorita calculamos eso. Y en mi tramo 2 sería pues también mi velocidad por tiempo, ¿no? Pero bueno, la velocidad del tramo 2 sería 35 millas por hora por 0,5 horas. Entonces, fíjense que ya aquí tenemos nuestras distancias recorridas. sí. Sería 5,5. Fíjense, aquí sería 5,5 millas y aquí sería 17,5. ¿Ok? Bueno, entonces viene el asunto, viene el asunto. La primera pregunta dice así, el desplazamiento del automóvil, la distancia total Porque recorrida en por este el automóvil. caso ya están a dos tramos. Entonces se sumaría 5,5 más 17,5 para ver Ajá. cuál es el desplazamiento. Mire, viaja Sí, hacia el norte desplazamiento. con esta velocidad durante 15 minutos y a 35 al sur. Entonces, aquí cometí un error. O sea, no cometí un error, sino que lo grafiqué mal, ¿no? Fíjese, él viajó el primer tramo
fue así, ¿no? Y en el Sí, segundo primero fue al tramo, norte y luego fue al sur. y el segundo tramo fue este, ¿no? Este Ujú. es mi segundo tramo. Bueno, igual no ha cambiado nada, ¿no? Solamente la distancia que estaba para arriba y estaba para abajo. Pero fíjese, si la pregunta es la distancia, ¿cuál sería la distancia aquí? A ver si me entendió. Eh, la distancia sí, a ver, la distancia siempre va a ser positiva, Exacto, entonces, ¿qué pero hago? sería la suma de las dos, 5,5 más 17,5. Exactamente. Pero el primero están pidiendo desplazamiento, ¿verdad? No, están viendo distancia, creo. Déjeme ver. Ah, el Porque el desplazamiento, sí. primero No, están no, sí, sí, pidiendo desplazamiento. Bueno, pero calculemos desplazamiento. la distancia primero, ya la tenemos allá anotada. Entonces, la distancia Pero sería, una pregunta, si el desplazamiento no va hacia el sur como está, como va siendo, como va hacia el sur, ¿no sería negativo el 17,5? sí, claro que sí, es 17,5 negativo, claro que sí. Pero ya va, en la distancia que estamos calculando, que ya la había anotado aquí, sería 5,5 más 17,5, ¿cierto? Como le decía, Ajá, es sí, como que lo que ella no dijiste. sabe por dónde va. Y el desplazamiento exactamente es lo que tú me estás diciendo. 5,5 menos, porque este va para el norte, ¿no? Y este va para el Sí. sur, ¿no? Entonces eso sería negativo. 5,5 menos 17,5. ¿Ok? Así sí. O sea, el desplazamiento sí le importa hacia dónde va. ¿Ok? En cambio, la distancia no. La distancia siempre cuenta para arriba. Positivo y ya. Es decir, que este señor tiene una distancia recorrida completa de 23 millas, pero el desplazamiento es de -12. Menos 12, menos 12, es 12 nada más, menos 12. -12 millas, ¿no? Ese es el desplazamiento como tal, ¿no? Bien, muy bien. ¿Qué más? Ya va. Fíjese, la velocidad media del automóvil. Fíjese que le voy a hacer dos preguntas. La rapidez media y la... Voy a hacerle dos preguntas. ¿Cuál rapidez media? Sí, sí, la rapidez media, que es así. La rapidez media y la velocidad media. La velocidad media y no era velocidad media y aceleración media, Sí, porque sí, sí, claro. Lo que pasa es que yo estoy... el, el problema que tuvimos con nosotros en esos temas es que no le entendimos al profesor, para Claro, nada. ya, ya, ya. Lo que pasa es que yo estoy tratando de acomodar el problema de acuerdo a... O sea, lo importante no Sí, es hacer el problema, lo importante es que me entienda todo lo que le puede pasar, todo lo que le pueden preguntar, ¿sí? Por eso entonces de me aquí le pueden estoy preguntar sobre preguntando... velocidad media y me pueden preguntar sobre velocidad media, aceleración media y eso, pero el problema con eso es que no le entendimos al profesor. El profesor en una clase Ok, estaba diciendo que la velocidad era metros nada más y que 2,4 por cero era 240. Entonces, en toda la clase así un enredo no y me no le imagino, entendíamos nada. me imagino, porque nadie le entendió nada. Ya, mire. La rapidez media. ¿Qué pasa con la rapidez? La rapidez le pregunto, según lo que habíamos visto, ¿era un vector o era un escalar? Y la rapidez era un... Un escalar, ¿se acuerda? Porque la rapidez... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la rapidez es un escalar, la rapidez trabaja con distancia. Entonces, mire, la rapidez media es la distancia recorrida entre el tiempo. ¿Ok? Anote eso por ahí. Es distancia, no desplazamiento. En cambio, la velocidad media sí trabaja con desplazamiento y son cosas completamente diferentes. ¿Ok? Entonces, fíjese, la distancia, si yo te estoy calculando rapidez media, supongamos que me la preguntaron, no sé si me la preguntaron o no, pero no me importa. La rapidez media es distancia entre tiempo, es decir, sería 23 millas partido entre 4 segundos, ¿se acuerda? No, mentira, entre la suma del tiempo. ¿Cuál tiempo fue? 0,25 más 0,5, o sea, 0,75, ¿no? 0,75 horas.